creo que primero que nada remiten a la historia argentina, más que a la historia del cine en cuanto a los contenidos, ¿no? Porque hay algunos amigos que dicen que La Sonámbula, Adiós querida luna y Abayay bien podría ser una trilogía sobre la Argentina. Después, digamos, ese es como el encare temático. El encare formal de cada uno de los proyectos, indudablemente, como muy bien decía Polanski, que para dedicarse al cine hay que haber visto algunas películas. Es como para ser escritor hay que gozar leyendo y haber leído novelas o cuentos. En mi caso personal, lo primero que me empujó a esta cuestión es que descubrí el cine. Mi papá me transmitió el amor por el cine, me llevó a ver películas, me llevaba a los cineclubs en Buenos Aires cuando yo era chico. A los 12 años yo ya me había visto una cantidad increíble de películas, no las habituales que un chico podría ver en las salas comerciales, pero también es cierto que en esos años había una cinefilia muy extendida, en los 60, en los 70, clásicos del cine brasilero, películas chilenas. O sea, había como el mercado no estaba tan concentrado cultural, económica e ideológicamente como lo está ahora, en donde solo se ven películas americanas y los dueños de la sala son los mismos que la producen, ¿no? Y eso impide acceder. De hecho, yo recuerdo a los 12 años de ir a un cineclub con mi papá a ver a Alain Resnais, por ejemplo, a ver Providence de Alain Resnais. Y entonces un poco después, por mi amor por el cine y el hecho de volcarme a construir una formación en el cine y estudiar cine, estudié acá cine con Simon Feldman, me fui a Italia y estudié en el Centro Experimental de Cinematografía de Cinecittà en Roma, y empecé a descubrir más y más los grandes clásicos, los grandes directores, los autores, y eso me impregnó. Entonces me resulta muy difícil no ponerme frente a un relato o mismo a una secuencia o a un plano y que no pasen por mi mente todos esos que vi y me empujen a una reflexión que sin duda dialoga con el cine, con todo el cine en general. La elección de cada uno de los géneros de las películas que fui abordando y de sus características particulares, como en el caso de Adiós querida luna, que es una especie de subgénero, es entre el bizarro fantástico, digamos, ¿no? No es algo que yo me proponga a priori, sino que el proyecto va un poco yendo en esa dirección. Por ejemplo, en el caso de Adiós querida luna, a mí lo que el principal motor inicial fue que cuando descubrí la obra de teatro de Sergio Vicio, en la que finalmente está basada la película, encontré el género que pocos ven cuando ven la película, que es el género de película que transcurre en un solo espacio con pocos personajes, que es un género: 8 hombres en un bote, de Alfred Hitchcock, Sin testigos, de Nikita Mikhalkov, Pieza inconclusa para piano mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustó eso, no solo porque me gusta el género, sino porque era un género que yo podía contener y hacer una película productivamente contenida. O sea, 4 actores en un estudio. Sumado al hecho de que yo venía de hacer La Sonámbula, donde había hecho una experiencia de un profundo aprendizaje en relación a la construcción de universos fantásticos, porque La Sonámbula fue un proceso de postproducción muy largo en la más importante empresa de postproducción que había en ese momento, que era Metrovisión. Por lo tanto, la idea de hacer una película que transcurra en una nave espacial que orbita la Luna no era algo enloquecido para mí. Entraba en mi imaginario, sabía cómo hacerlo artesanalmente, porque la cuestión en la Argentina es que cuando los americanos hacen una película de astronautas, entran a un género que, como es una gran industria, hay tipos que vos llamás a un tipo y le decís: construime la maqueta,
Tomás a otro y decís, ¿cómo hago para que floten? Y hay especialistas para cada cosa. Lo mismo cuando haces un western. Acá lo que haces es un prototipo, como una pieza única que nunca se hizo antes, porque en Argentina el antecedente anterior a Adiós querida Luna es una película de los grandes del buen humor que se llama El satélite chiflado, que son unos que viajan por el espacio, están locos, no sé qué. Obviamente hecho con cartón pintado. Acá la propuesta era, es artesanal, pero es el espacio, es una nave, es la luna, es posta, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, había esta motivación en el proyecto, y yo dije, esto hay que entrarle, hay que construir una verdad, un universo verdadero, porque ahí se va a potenciar mucho más. Y yo lo podía producir, de hecho lo produje 3 semanas de rodaje con los actores en un estudio, 4 actores. Es una película que habla de la gran traición argentina, porque son unos tipos que los mandan a una misión secreta y después por miedo al imperialismo los dejan colgados, muy parecido a Malvinas. Los chicos que los mandaron, los dejaron morir ahí, los mandaron en zapatillas, los traicionaron. Y ese momento era un momento de gran traición, era el momento donde estaba explotando finalmente el liberalismo de 10 años que hubo en los 90 en Argentina. Entonces, bueno, un poco está atravesado por eso, y eso también para nosotros le daba más ideología a la película. Esa fue la motivación inicial. Después, que fuera una película en el espacio, bien, me puse a investigar las películas del espacio y dije, qué original, pensé, qué divertido, me puse a ver cómo hacían las cosas y a descubrir los efectos. Viéndolo, me acuerdo que, además, la tecnología con la que yo contaba era un VHS, por ejemplo, que yo lo detenía, el frame, y le sacaba una foto. Entonces tengo toda una carpeta de fotos de la tele de cuando los astronautas salen al exterior, cómo colgarlos, cómo, bueno, todo eso. En el caso de La Sonámbula, yo tenía una primera versión y cuando lo convoqué a Piglia, él la tiró para el lado de la ciencia ficción. Y él dijo 2010, porque podía ser una manera de hablar de la dictadura en una película que no fuera política. Aunque la ciencia ficción es el género más político de todos. Y Ricardo quería que hiciéramos una película que reflejara la dictadura, que hablara. De hecho, el plot de la película es un estallido psíquico que produce pérdida de la memoria en cientos de miles de personas. Y la memoria es nuestro gran tema. En el año 96 era, por favor, recordemos lo que nos pasó, porque nos va a volver a pasar si no. O sea, y un poco es alrededor de lo que gira y del control sobre la mente de las personas. Y también hicimos un espejo con 1910, por eso la pusimos en 2010. 1910 fue un periodo de tremenda represión. Hacíamos como una especie de espejo con 1910 y con la dictadura. Pero fue un poco Ricardo que lo tiró para el lado de la ciencia ficción, y la incorporación de Fabián Bielinski, que también colaboró con el guión, también porque le gustaba mucho el género, y entonces ahí nos metimos a explorar el género. Yo creo que cuando uno es cinéfilo y disfruta de ver películas, pero cuando encara un proyecto y empieza a ver películas pensando en su próxima película, es como una nueva mirada sobre todas las cosas que ya vio, y viste que cuando empezás a escribir algo te empieza a aparecer por todos lados. Es genial eso, ¿no? Eso es porque, bueno, estás explorando un mundo, y eso es lo más lindo de dirigir películas, que tenés muchos mundos por explorar. También fue un proceso, desde que conocí en el año 90-91 el cuento de Di Benedetto, estando yo en Italia, y desde ese momento quise hacerlo. Los 20 años que me llevó a hacerla, la película, fue mutando el género de la película. Si bien potencialmente estaba todo dado para que fuera un western, podía ser también una película más introspectiva sobre la culpa del asesino. Pero me pasó un hecho en mi vida bastante significativo, que fue que cuando volví de Italia alquilé una casita en el Tigre, en el Delta, en una isla. Y quien me la alquilaba me preguntó a qué me dedicaba, y cuando yo le conté que me dedicaba al cine, me dijo, ah, bueno, mira, mi tío
murió en esa casita hace 2 meses y él era director de cine. Mi tío es Hugo Fregonese. Hugo Fregonese fue el director de Pampa Bárbara, el western argentino. Pero además hizo una carrera en Hollywood, la más importante que haya hecho cualquier argentino. Dirigió 15 películas en Hollywood, con los grandes estudios, con las grandes estrellas, de las cuales 8 fueron westerns. Cada mes que yo iba con la canoita a pagarle a la islita de Clarita Fregonese la mensualidad, ella me regalaba algo del tío. El poncho que usó cuando filmaba Pampa Bárbara, el guión que hizo cuando... el guión de Pampa Bárbara original con sus marcas, fotos de ¿cómo se llama?, de Apenas un delincuente, fotos de él en Hollywood, fotos de él en los westerns, y me puse a mirar sus películas, a volver a vincularme con Pampa Bárbara, y encontré algo que me fue muy gratificante, que fue una tradición en el cine de mi país del género al cual yo quería lanzarme a hacer una película, que ya a esa altura ya quería hacer western. Por un lado me hice como un altar Hugo Fregonese, que me lo llevé al hotel de Amaiche y lo tenía en mi roperito, y cada mañana lo abría y le pedía al espíritu de Fregonese que nos ayudara. Usaba el poncho que usó él para Pampa Bárbara en filmación, se lo puse a un actor, o sea que estaba toda esta cosa espiritual. Pero por el otro lado, descubrir que ese género, que era en apariencia un género eminentemente norteamericano, porque el western es el género con el que los americanos contaron la conquista del oeste, era un género muy genuino a nosotros, porque la conquista de nuestra propia conquista es igual que aquella. Territorios, grandes territorios a conquistar, hombres de a caballo, un exterminio indígena, la ley del más fuerte, el duelo, o sea que en nuestra propia liturgia estaba todo eso, y eso tenía otro nombre, que era gauchesca. Y entonces me encontré con que estaba abordando algo tremendamente genuino a mi propia historia y a mi propio país, y eso me dio un orgullo enorme, primero por sentir la posibilidad de ser un eslabón de algo que ya existía. Y eso te baja mucho, porque la tentación cuando uno hace una película de hacer algo único que nunca nadie haya hecho, es un peligro muy grande, porque uno no está en la nada, en una burbuja, uno está atravesado por la cultura que ha vivido, por lo tanto nada de lo que haga es algo exclusivamente original, sino que es como un rebote de la cultura en vos, atravesada por tu propia experiencia y por lo que vos podés hacer. Por lo tanto, eso fue muy bueno para abordar la película, y fue también un gran apoyo espiritual y una alegría poder hacer un western con todas las de la ley, sintiendo que estaba haciendo una película profundamente argentina.